2 días después, alguien llamó a la puerta. El sonido fue tan leve al principio que pensé que lo había imaginado. Estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, mirando el suelo como si en las vetas de la madera pudiera encontrar una respuesta. Afuera llovía, y el agua golpeaba los cristales con una cadencia irregular, como si también dudara de su propia insistencia. Volvieron a llamar, esta vez más fuerte. El eco se extendió por el pasillo vacío, rebotando en las paredes hasta llegar a mí. Sentí cómo el corazón me daba un salto pequeño, casi imperceptible, pero lo suficiente para romper la calma forzada que me había impuesto desde aquella noche. No me moví de inmediato. Me quedé quieta, escuchando, esperando quizás que el visitante se marchara, que entendiera que ya no quería abrir puertas, ni físicas ni simbólicas. Pero la tercera vez el golpe fue más decidido. Entonces me levanté. Mis piernas se sintieron torpes, como si llevaran demasiado tiempo sin moverse. Crucé el salón con pasos lentos y al llegar al recibidor me detuve frente a la puerta. La miré unos segundos, intentando adivinar quién estaba al otro lado. Nadie había venido en 2 días. Nadie me había llamado, ni escrito, ni preguntado si seguía respirando. Y de pronto, allí, al otro lado, alguien esperaba. Apreté la mano sobre el pomo, pero no lo giré. En su lugar, apoyé la frente contra la madera fría. Sentí el leve temblor que provocaban las gotas al golpear el vidrio de la pequeña ventana del portal. Recordé su voz, aquel grito. No quiero volver a oír tu voz. Lárgate de aquí. Y entonces todo volvió. Las palabras, los gestos, el silencio posterior, el portazo. Habían pasado solo 48 horas, pero el tiempo se había estirado como una cuerda que amenazaba con romperse. Isabel, abre. Sé que estás ahí, su voz, su maldita voz. Reconocería ese tono incluso en medio de una multitud. Era calma y tempestad al mismo tiempo. Cerré los ojos. El aire me dolió al entrar en los pulmones. No respondí. Lo escuché moverse al otro lado, quizás apoyarse contra la puerta. Solo quiero hablar. No sabía si reír o llorar. Hablar. Después de todo lo que había dicho. Después de todo lo que había hecho. Apreté los labios con fuerza, tratando de contener el temblor que subía desde mi garganta. No iba a abrir. No esta vez. Retrocedí un paso. Y entonces lo escuché susurrar algo más, algo que apenas pude distinguir pero que me atravesó. No me voy a ir hasta que me escuches. Me giré y caminé hacia el salón. Lo dejé ahí, bajo la lluvia, llamando a una puerta que ya no tenía dueño. El reloj del pasillo marcaba las 6:20 de la tarde. La luz era gris, sucia, el tipo de claridad que no ilumina nada. Encendí la lámpara del rincón y el calor amarillo llenó una parte mínima de la habitación. Me senté de nuevo en el sofá y miré la taza vacía sobre la mesa. El café se había enfriado hacía horas, pero no había tenido fuerzas para recogerlo. Pensé en cómo habíamos llegado a esto. ¿En qué momento exacto todo empezó a romperse sin que yo lo notara? Recuerdo su manera de mirarme al principio, aquella forma de hacerme sentir elegida. Yo, que siempre había sido tan prudente, tan consciente del peligro de los afectos, había bajado la guardia con él. No sé si fue por necesidad o por cansancio, pero lo hice. Lo conocí en Sevilla, una tarde cualquiera, cuando el calor empezaba a ceder y el cielo se teñía de un rosa suave. Llevaba una camisa blanca y una sonrisa que parecía desarmar cualquier defensa. Hablamos durante horas, como si el tiempo no existiera. Me contó que era fotógrafo, que viajaba mucho, que tenía una manera peculiar de mirar el mundo, a través del detalle que otros pasaban por alto. En ese momento me pareció hermoso. Más tarde entendí que esa misma mirada era la que lo empujaba a buscar siempre algo más, incluso cuando ya lo tenía todo. La lluvia seguía cayendo. Me levanté para cerrar un poco más la ventana, pero me detuve al escuchar su voz otra vez, más lejana esta vez, casi resignada. Isabel, por favor. Apreté los dientes. No podía seguir escuchando. Fui hasta el dormitorio, cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Las sábanas aún olían a él, a su colonia, a su piel, al calor de las noches que creí eternas.
Me cubrí con la manta, pero no era el frío lo que me hacía temblar. Era esa sensación de estar al borde de algo irreversible. Esa noche, después de echarlo, había roto un vaso sin querer. Se hizo pedazos en el suelo y me quedé mirando los trozos durante un largo rato, incapaz de recogerlos. Pensé que eso éramos, cristal roto que nadie se atreve a tocar por miedo a cortarse. Escuché de nuevo el golpe en la puerta, más suave, casi un ruego. Me tapé los oídos. Quería que se fuera, quería que desapareciera, pero al mismo tiempo odiaba ese silencio que quedaría después, porque el silencio, cuando uno está solo, se convierte en un enemigo más cruel que cualquier palabra. Pasó una hora, tal vez más. Cuando me atreví a salir del dormitorio, el sonido había cesado. Me asomé a la ventana del salón. La calle estaba vacía. Solo quedaban los reflejos de los faroles en el asfalto mojado. Se había ido. Respiré hondo, pero en lugar de alivio sentí un vacío inmenso, como si algo dentro de mí se hubiera apagado definitivamente. Me apoyé contra el vidrio frío y dejé que el llanto me sorprendiera sin aviso. No fue un llanto ruidoso, fue un hilo silencioso de lágrimas que caían con la misma lentitud que la lluvia. Recordé la última noche en Sevilla, cuando todo aún parecía posible. Caminábamos por el río y él me dijo que la vida era demasiado corta para no apostar por lo que uno siente. Yo le creí. Lo dejé todo por venir con él a Madrid, mi trabajo, mi piso, mis rutinas. Pensé que estábamos construyendo algo real. Pero lo real a veces duele más que las mentiras. Comenzaron las ausencias, las llamadas sin responder, los viajes de trabajo que se alargaban sin explicación. Yo intentaba no preguntar demasiado, no parecer una mujer desconfiada. Pero la intuición no necesita pruebas. Ya sabía que algo no estaba bien. La última discusión había sido por algo tan ridículo que ahora me resulta absurdo recordarlo. Un mensaje en su teléfono, una voz femenina, una risa. Él lo negó, como siempre, con esa calma que solo tienen los que saben mentir bien. Y entonces, cuando le pedí que se fuera, cuando le grité aquella frase, esa que aún me quema en la garganta, algo dentro de mí se rompió. No fue solo la confianza, fue la versión de mí misma que había creído en él. Volví a sentarme en el sofá. La noche caía lentamente y las luces del edificio de enfrente se iban apagando una a una. Me sentí pequeña, ridículamente sola. En la mesa había una fotografía nuestra. Estábamos en la feria de Sevilla, riendo, él con el brazo alrededor de mis hombros. La tomé y la observé largo rato. Luego la puse boca abajo. No podía seguir mirándola. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje. Lo siento. 2 palabras, tan vacías como todo lo demás. No respondí. No tenía sentido. Cerré los ojos y pensé que, quizás, en otra vida, en otro tiempo, podríamos haber sido diferentes. Pero no en esta. No después de todo, el reloj marcó las 10. La lluvia cesó. Solo quedaba el goteo constante del tejado. Me levanté y fui hasta la puerta. Pegué el oído contra la madera. Silencio. Por primera vez desde que lo conocí no estaba del otro lado, y sin embargo, su presencia seguía allí, suspendida en el aire, como una sombra que no sabe desaparecer. Apagué la lámpara. El salón quedó envuelto en una penumbra suave. Me tumbé en el sofá, sin fuerzas para llegar al dormitorio. Pensé que, tal vez, en la mañana, todo dolería un poco menos, pero sabía que no sería así, porque el amor, cuando se va, no se lleva el dolor consigo, lo deja en los objetos, en las paredes, en las palabras que ya no se dicen. Y mientras el sueño me arrastraba lentamente, creí escuchar un último golpe, o tal vez solo el eco de mi propia culpa. La luz de la mañana se filtraba débil por las rendijas de la persiana, dibujando líneas doradas sobre el suelo del salón. No recordaba en qué momento me había quedado dormida. Tenía la espalda entumecida y la manta a medio caer en el suelo. Por un instante no supe dónde estaba. Luego, el olor a humedad y el silencio pesado del apartamento me devolvieron la conciencia del lugar y del vacío. El eco de los golpes en la puerta seguía allí,
flotando entre las paredes. Me incorporé despacio. La taza del café aún estaba sobre la mesa, el líquido convertido en una sombra oscura en el fondo. La fotografía seguía boca abajo. No quise darle la vuelta. Fui hasta la cocina y abrí el grifo. El agua salió fría, como si también me reprochara algo. Me mojé la cara, intentando despejarme. Frente al espejo del pasillo, mi reflejo me devolvió una imagen que me costó reconocer. Ojeras marcadas, el cabello desordenado, la piel pálida. Me quedé mirando mis propios ojos, buscando algún rastro de la mujer que fui antes de él. No encontré nada. El móvil vibró en la mesa del salón. Dudé unos segundos antes de ir a verlo. Un mensaje nuevo, solo una palabra. Perdón. Ni siquiera un buenos días, ni una explicación. Lo borré sin leerlo por segunda vez. El sonido del mensaje eliminándose fue casi liberador. Abrí la ventana del salón. El aire olía a tierra mojada. En la calle algunos vecinos salían con paraguas cerrados y pasos apurados. Madrid parecía despertar sin prisa, indiferente a mi tragedia privada. Me quedé observando la acera vacía donde él había estado la noche anterior, imaginando sus pasos alejándose bajo la lluvia. El timbre del horno me sacó del ensueño. Había metido pan la tarde anterior y nunca lo había sacado. Abrí la puerta metálica. Estaba duro, reseco, pero el olor me trajo un recuerdo antiguo de cuando aún cocinábamos juntos. Él decía que el pan casero era su pequeña victoria doméstica. Me reí sola, pero la risa me sonó hueca. Pasé el resto de la mañana moviéndome por el piso como un fantasma. Abrí cajones, ordené papeles, tiré algunos. En cada rincón encontraba un pedazo de él, una bufanda, una taza con su inicial, un libro subrayado. Cada objeto parecía tener su propio peso, una historia diminuta que ya no quería contarme. Al mediodía, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era él. Era Carmen, mi amiga de Sevilla. Habíamos hablado poco desde que me mudé. Contesté con voz baja, intentando sonar normal. «¿Isabel? Dios mío, suenas fatal. ¿Qué ha pasado?» «Nada», mentí. «Solo estoy un poco cansada». Ella insistió. Quería que fuera a verla, que no me quedara sola. «Te hará bien cambiar de aire», dijo. No supe qué responder. Cambiar de aire no sirve cuando el aire que te falta está dentro de ti. Cuando colgué, me di cuenta de que había pasado la mañana sin probar bocado. Preparé un poco de té, pero se enfrió sin que me diera cuenta. La tarde avanzaba, lenta, arrastrando la luz como un manto gris. Decidí salir. No soportaba más el encierro. Me puse el abrigo, bajé las escaleras y sentí el frío del portal como una bofetada. En la calle, la humedad me caló enseguida. Caminé sin rumbo, entre tiendas cerradas y escaparates llenos de reflejos. Madrid puede ser una ciudad cruel cuando estás sola. Está viva, pero no contigo. Llegué al Parque del Retiro casi sin pensarlo. Las hojas mojadas crujían bajo mis zapatos. Me senté en un banco y observé cómo un grupo de niños jugaba cerca, ajenos al mundo de los adultos y sus ruinas. Me pregunté en qué momento la vida se vuelve tan complicada. Una pareja pasó frente a mí riendo. Ella se aferraba del brazo de él, y la imagen me dolió más de lo que debería. Quise apartar la mirada, pero me quedé mirando sus sombras proyectadas en el suelo. Recordé la primera vez que paseamos así, por las calles de Triana, cuando todo era tan fácil. Me hablaba de sus planes, de sus fotos, de sus viajes. Yo lo escuchaba fascinada, sin imaginar que esa misma pasión por lo efímero sería la que acabaría destruyéndonos. El cielo empezó a nublarse otra vez. Me levanté. El viento levantaba las hojas muertas, haciéndolas girar a mi alrededor. Cerré los ojos un instante y respiré. Por un momento me sentí ligera. Pensé en llamar a Carmen. Pensé en coger un tren a Sevilla, aunque fuera solo por unos días. Pero luego recordé que huir no borra las cosas, solo las pospone. Al volver al edificio, encontré un sobre en el suelo del buzón. No tenía sello.
Solo mi nombre escrito a mano. La letra era suya. Lo reconocí al instante. Dudé en abrirlo ahí mismo, pero mis manos temblaban. Subí las escaleras deprisa, con el corazón golpeando el pecho. Dentro del piso, el silencio me envolvió de nuevo. Me senté en el sofá con el sobre entre las manos. Lo abrí despacio, casi con miedo. Dentro había una hoja doblada en dos. Leí: Isabel, no sé cómo empezar. No busco que me perdones, solo que me escuches. No fui honesto contigo ni conmigo. No supe detenerme a tiempo. Y lo que menos quería era herirte. A veces uno cree que puede dividirse, pero al final solo se rompe. Si aún puedo explicarlo, ven esta tarde al lugar donde todo empezó. Al café de la esquina del puente a las 6. Si no vienes, lo entenderé. El papel temblaba entre mis dedos. No había firma, no hacía falta. Sabía exactamente quién lo había escrito y qué café era ese. Habíamos ido allí la primera vez que llovió juntos. Aquel día me dijo que la lluvia tenía memoria. Miré el reloj. Las 5:20. Sentí una punzada en el estómago. No quería ir. No debía ir. Pero una parte de mí, la que aún no había aprendido a cerrar del todo, ya estaba buscando el paraguas. A las 6:10 estaba en la calle. El cielo estaba oscuro otra vez y el viento traía olor a tormenta. Caminé rápido, sin pensar demasiado, temiendo cambiar de idea. Al llegar al café lo vi a través del cristal. Estaba sentado junto a la ventana, las manos entrelazadas sobre la mesa, mirando hacia afuera. Parecía cansado, envejecido, como si en 2 días hubiera pasado un año entero. Entré. El sonido de la puerta al cerrarse me pareció más fuerte de lo habitual. Él levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. No hubo palabras al principio, solo ese silencio espeso de las cosas que no se dicen. Me acerqué despacio, me senté frente a él. El camarero vino enseguida y pedí un té. Él no pidió nada. Gracias por venir, dijo finalmente. No respondí. Me limité a observar sus manos. Aún llevaba el anillo que yo le había regalado en su cumpleaños. Me dolió verlo ahí, como un recuerdo que se niega a desaparecer. No sé por dónde empezar, continuó. No quiero justificarme. Solo necesito que sepas que lo que sentí por ti fue real. ¿Y lo que hiciste también fue real?, pregunté, con voz más firme de lo que esperaba. Bajó la mirada. El silencio volvió, más pesado aún. Afuera, la lluvia comenzó otra vez, golpeando los cristales. Cometí un error, Isabel, lo sé, y sé que nada de lo que diga va a cambiar eso. Pero no podía quedarme con la duda de si algún día podrías mirarme sin odio. Sentí como una lágrima me ardía en los ojos, pero no la dejé caer. No te odio, dije al fin. Solo me cansé de esperarte. Sus ojos se humedecieron. No supe si era culpa o alivio. El camarero trajo el té y el vapor se elevó entre nosotros como una barrera. Nos quedamos así un rato, sin hablar. Él sacó una pequeña caja del bolsillo y la puso sobre la mesa. «Esto era para ti», murmuró. No tuve tiempo de dártelo, no quise abrirla, pero mis manos lo hicieron por mí. Dentro había una llave. «¿Qué es esto?», pregunté. «Del piso en Sevilla, nunca lo vendí». No pude. Pensé que si algún día querías volver, no terminó la frase. Lo miré largo rato. Todo lo que habíamos sido estaba ahí, reducido a una llave oxidada y unas cuantas palabras tardías. «No sé qué esperas que haga con esto», le dije. «Nada», susurró. «Solo quería que supieras que la puerta sigue ahí». Me levanté despacio. Dejé la llave sobre la mesa. «Las puertas que se cierran por algo», dije, y caminé hacia la salida. Afuera, la lluvia me recibió con un golpe de frío. Crucé la calle sin mirar atrás. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar. El tren partió de Atocha a media mañana. El silbido del vagón y el traqueteo de las ruedas sobre los rieles eran casi hipnóticos, como un ritmo que me obligaba a mirar hacia adentro, a revisar cada pensamiento, cada recuerdo, cada decisión que me había traído hasta allí. Madrid quedaba atrás.
envuelto en niebla y lluvia. Sentí un extraño alivio al ver desaparecer los edificios familiares, los pasos rutinarios de los vecinos, los semáforos que parpadeaban su indiferencia. Sevilla me esperaba, aunque no era exactamente la misma que había dejado. Nada lo es, pensé. Nada vuelve a ser igual. El viaje fue silencioso. A mi alrededor la gente hablaba, reía o leía, ajena a mi mundo interno. Yo cerré los ojos y dejé que los recuerdos vinieran solos. Recordé el primer día que llegué a Sevilla, cuando conocí a él junto al río Guadalquivir. Era primavera, y el sol caía sobre los azulejos de los edificios antiguos, llenando todo de un resplandor dorado que parecía eterno. Caminábamos sin rumbo, con las manos entrelazadas, hablando de sueños y fotografías, de viajes y futuros que creíamos posibles. Esa memoria me dolió, porque sabía que había sido una ilusión. El tren atravesó campos verdes, naranjos y olivares. La luz de la tarde comenzó a filtrarse entre las nubes, y por un instante sentí un calor tenue en el corazón. Pero inmediatamente el recuerdo de su carta, la llave sobre la mesa del café, regresó, y el calor se transformó en un nudo en el estómago. Había venido a Sevilla buscando respuestas, o tal vez buscando un cierre que no sabía si podría encontrar. Al llegar a la estación de Santa Justa, el aire cálido y húmedo me abrazó de inmediato. Caminé por la ciudad con un paso lento, observando los edificios, las calles estrechas, los balcones con geranios. Todo parecía igual y a la vez distinto. Recordé cada rincón que habíamos recorrido juntos, los cafés, los mercados, los parques. La memoria tiene esa capacidad de mezclar el tiempo. Lo que fue ayer y lo que ocurrió hace años se confunden, y uno termina caminando en un presente que ya no existe. Tomé un taxi hacia el barrio de Triana. Mientras el coche cruzaba el puente de Isabel II, miré al río y vi cómo el agua reflejaba el cielo nublado. Se sentía una calma extraña, como si Sevilla misma me esperara con paciencia. El taxista no decía nada. Su radio llenaba el silencio con canciones antiguas que parecían surgidas de otra época. Pagué y me bajé frente a nuestro antiguo piso. El edificio estaba igual, con la fachada gastada por el sol y la humedad. Las escaleras chirriaban al subir y al llegar a la puerta del apartamento sentí que el corazón me daba un vuelco. La llave que él me había dejado en Madrid estaba en mi mano. La introduje en la cerradura con cuidado, girando lentamente. La puerta se abrió con un crujido familiar. Entré y un golpe de nostalgia me atravesó. El olor a madera vieja y a polvo mezclado con su colonia aún flotaba en el aire. Todo estaba intacto, como si hubiera congelado el tiempo. Me apoyé contra la puerta y respiré hondo. Cada objeto me hablaba: la mesa del comedor, los cuadros en las paredes, los estantes con libros y fotografías. Caminé lentamente por cada habitación. La cocina seguía igual, el fregadero limpio, la ventana abierta al patio interior. Me senté en el sofá del salón y cerré los ojos, dejando que los recuerdos me invadieran. Recordé nuestras discusiones, las risas, los silencios incómodos. Recordé cómo había dejado que la desconfianza creciera dentro de mí, cómo me había protegido y, al mismo tiempo, había destruido lo que más quería. Decidí salir a caminar por las calles que una vez conocí de memoria. Triana estaba viva, los bares abiertos, la gente cruzando los puentes, los niños jugando en las plazas. Me detuve frente a un café pequeño, en la esquina donde habíamos tenido nuestra primera discusión. Todo parecía igual, pero yo no lo era. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que había perdido, alivio por ver que la ciudad seguía indiferente y paciente, como si esperara a que yo encontrara mi camino. Caminando, llegué al puente del río, el lugar que aparecía en tantas fotografías que habíamos tomado juntos. Me apoyé en la baranda y observé el agua correr. Las gotas de lluvia comenzaban a caer suavemente, y el reflejo de los faroles sobre el agua parecía dibujar caminos que no existían. Recordé su mirada la noche en que le grité que se fuera. Recordé su silencio después del portazo, su ausencia que llenaba todo.
Y en ese instante comprendí que mi viaje no era solo hacia Sevilla, sino hacia mí misma, hacia la parte de mí que aún tenía miedo de cerrar las puertas por completo. Decidí acercarme al café donde me había citado en la carta. Cada paso aceleraba mi corazón. Entré y lo vi sentado junto a la ventana, exactamente como me había imaginado, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el exterior. No sonrió, no habló al principio, solo nos miramos, y en ese silencio comprendí más que en cualquier conversación anterior. El tiempo había pasado, pero la herida estaba allí, abierta, y sin embargo, ya no me sentía derrotada. Él levantó la vista y finalmente habló. «Gracias por venir», dijo, y su voz tembló ligeramente. Asentí. No tenía palabras. Todo lo que quería decir estaba atrapado entre el miedo y la curiosidad. «No sé si merezco esto», continuó. «No busco tu perdón. Solo necesitaba que vinieras y lo vieras por ti misma». La lluvia afuera caía más fuerte. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta trasera del café, donde habíamos dado nuestros primeros pasos juntos. Miré hacia atrás y él me seguía con la mirada. No había reproches, solo una expectativa silenciosa. «Isabel», susurró mientras me acercaba al río, «no pretendo cambiar nada. Solo quiero que sepas que lo que pasó no borrará lo que fue real». Me senté en un banco cercano. Dejé que la lluvia mojara mi rostro, sin paraguas. Por primera vez, sentí que el dolor podía mezclarse con algo distinto. La aceptación de que había llegado hasta aquí por una razón, aunque no comprendiera aún cuál era. Nos quedamos ahí, en silencio, viendo el agua correr. Ninguno de los dos dijo nada más. El pasado estaba allí, pesado, intacto, pero ya no nos definía. Y mientras las gotas golpeaban el pavimento y el río reflejaba un cielo gris y brillante, al mismo tiempo, sentí un atisbo de esperanza. No la felicidad completa ni el olvido, sino la certeza de que todavía podía caminar hacia adelante, aunque fuera despacio, aunque cada paso doliera. El tren de regreso a Madrid no se sentía tan aterrador, y en ese momento comprendí que regresar a Sevilla no era volver atrás, era enfrentarme a lo que debía enfrentar, y al hacerlo, quizá, empezar a perdonarme a mí misma. Regresé al apartamento de Sevilla al caer la tarde. La ciudad parecía un lienzo gris, con los edificios reflejando la luz mortecina que escapaba entre las nubes. Cada paso que daba por las calles estrechas hacía que mis pensamientos se desbordaran, mezclando recuerdos felices con la amarga certeza de lo que había perdido. El café junto al río se había quedado atrás, pero su silencio continuaba conmigo, pesado, como un eco que no podía disipar. Al entrar en el piso, noté que todo estaba demasiado callado. Abrí la puerta y dejé la llave sobre la mesa. El olor a madera vieja y a humedad me envolvió, y me di cuenta de que ya no había nadie más que yo. Cerré la puerta lentamente, intentando que el chirrido de la cerradura no interrumpiera mi concentración. Caminé por cada habitación observando los detalles: la lámpara sobre la mesa del comedor, las sillas alineadas con cuidado, las cortinas que se mecían con la brisa de la ventana abierta. Cada objeto parecía querer contarme algo que yo no estaba lista para escuchar. Me senté frente al escritorio donde guardábamos nuestras fotografías. Tomé una de ellas, él sonriendo, yo con la cabeza apoyada en su hombro. La humedad del papel se impregnaba en mis dedos. Intenté recordar cómo nos habíamos sentido entonces, pero el recuerdo venía mezclado con un dolor que me hizo cerrar los ojos. Al poco tiempo, el móvil vibró sobre la mesa. Era un mensaje suyo, pero esta vez no había palabras, solo un número de teléfono diferente. Sentí un temblor en las manos y respiré hondo antes de contestar. «Hola», dije con voz baja. «Isabel, sé que aún estás allí». Su voz sonó urgente, más intensa que en los mensajes escritos. «Necesito que vengas. Ahora tú». Mi primer impulso fue colgar. No quería verlo. No quería que el pasado me aplastara otra vez. Pero algo en su tono me obligó a escuchar y sin pensar mucho agarré el bolso y salí a la calle.
La lluvia había cesado, pero el aire olía a tierra mojada y hojas secas. Cada paso aceleraba mi corazón. Cada farol iluminaba mi camino con una luz que parecía vacilar entre la esperanza y la duda. Llegué a un pequeño apartamento en el barrio de Santa Cruz. Golpeé la puerta con una mezcla de determinación y miedo. No hubo respuesta inmediata, solo el eco de mis propios golpes. Volví a llamar y finalmente la puerta se abrió. Él estaba allí, pálido, con los ojos cansados, pero su mirada estaba fija en mí. «Gracias por venir», dijo intentando sonar tranquilo, pero su voz traicionaba la tensión. «Necesito hablar, Isabel, no para justificarme, sino para que entiendas». Asentí, incapaz de articular palabras. La tensión entre nosotros era casi tangible, como si la habitación misma hubiera retenido todo lo que habíamos vivido. Él me hizo señas para entrar. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en el sofá. «Isabel», empezó, «no fue fácil para mí aceptar lo que hice. Cada día desde que nos separamos me sentí más perdido. No podía dormir, no podía mirar nada que me recordara a ti sin sentir un vacío insoportable». Su confesión me golpeó, y un torrente de emociones se apoderó de mí. Ira, tristeza, desilusión y, al mismo tiempo, un recuerdo del amor que habíamos compartido. Intenté calmarme, pero la presión era demasiado fuerte. «Y aún así, ¿crees que basta con palabras?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. «¿Crees que una confesión puede reparar lo que rompiste?». Él bajó la mirada. El silencio se extendió entre nosotros, pesado, sofocante. La tensión era tal que podía sentir cómo mi propio corazón latía en los oídos. «No lo sé», admitió. «Solo quiero que entiendas lo que pasó, que sepas que nunca quise lastimarte de esta manera. No pude evitar recordar aquella noche en Madrid, los gritos, el portazo, la frase que todavía me quemaba en la garganta. No quiero volver a oír tu voz. Lárgate de aquí». Cada palabra repetida mentalmente me hacía sentir viva y rota a la vez. «Isabel, por favor», susurró mientras daba un paso hacia mí. «Necesito que escuches todo antes de juzgar». Suspiré, dejando que el silencio me ayudara a ordenar los pensamientos. Sabía que este momento definiría lo que quedaba de nosotros. Si iba a cerrar la puerta definitivamente, necesitaba entenderlo por mí misma, no solo por él. Él comenzó a contar. Sus viajes, sus decisiones, sus errores. Cada palabra era una mezcla de arrepentimiento y verdad. La intensidad de la conversación hizo que olvidara la lluvia, el frío, todo lo externo. Solo estábamos nosotros, desnudos ante nuestra historia, enfrentando lo que había sido y lo que no podría volver a ser. Sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros al escucharle, no porque él mereciera perdón, sino porque entender me daba control sobre mi dolor. Pude ver que detrás de sus fallas había un hombre frágil, inseguro, atrapado entre lo que quería y lo que no sabía cómo mantener. Finalmente, después de horas de conversación, nos quedamos en silencio. La tensión se había transformado en algo distinto, un espacio compartido donde podíamos mirarnos sin miedo. No había reconciliación, no había certezas, solo la aceptación de que estábamos allí, vivos, enfrentando lo que nos había roto. «Isabel», dijo al fin con voz suave, «no puedo prometerte que nada volverá a ser igual. Pero quiero que sepas que lo que siento es verdadero, aunque haya llegado tarde». Respiré hondo, dejando que sus palabras se mezclaran con mi propio entendimiento. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando Sevilla cubierta por la luz tenue de la tarde. Por primera vez en días, sentí que podía respirar sin miedo a que el pasado me devorara. «Ya no sé qué esperar», dije sin volverme. «Pero sé que necesito tiempo», él asintió, respetando la distancia que puse. No había abrazos ni promesas vacías, solo la realidad de lo que éramos. Dos personas que habían compartido amor y dolor y que ahora debían decidir cómo seguir adelante. Salí del apartamento y caminé por las calles estrechas de Triana. El eco de mis pasos era el único sonido que me acompañaba. La tensión permanecía, pero había cambiado de forma. Ahora era una fuerza que me empujaba hacia la claridad.
hacia la posibilidad de reconstruir, aunque fuera lentamente, los pedazos de mi vida que había perdido. Al llegar al puente me detuve. Observé el río reflejar la luz gris del cielo. Comprendí que algunas heridas no se cierran de inmediato, pero enfrentarlas es el primer paso hacia algo distinto. Algo que no es olvido, pero tampoco solo dolor. Respiré hondo, sintiendo la humedad de Sevilla sobre mi piel. El aire olía a tierra, a lluvia reciente, a vida. Y por primera vez desde que todo se rompió, sentí que podía avanzar, aunque fuera un paso a la vez. La mañana siguiente amaneció suave, con una luz tenue filtrándose entre los cristales de la ventana. Sevilla respiraba calma, pero yo no. Mi cuerpo estaba en la ciudad, pero mi mente flotaba entre recuerdos y preguntas sin respuesta. Me senté junto a la mesa del salón, observando la llave que todavía sostenía en la palma de la mano. Esa pequeña pieza de metal parecía contener todos los secretos que necesitaba descubrir, como si guardara la historia de lo que fuimos y de lo que aún podíamos ser. Decidí salir a caminar. La ciudad estaba despierta de manera silenciosa, con comerciantes abriendo sus tiendas, el aroma del pan recién horneado mezclándose con el calor húmedo de la mañana. Caminé por las calles estrechas, observando los detalles que antes no notaba, los azulejos de los balcones, las puertas pintadas de colores intensos, las sombras de los naranjos sobre los adoquines. Cada rincón parecía hablarme, recordándome fragmentos de nuestra vida pasada. Llegué a la plaza del mercado de Triana. Allí, entre los puestos de fruta y especias, sentí un impulso irrefrenable de buscar pistas sobre lo que él había hecho, de entender sus motivos. Me acerqué a la pequeña librería que frecuentábamos, preguntando por los libros que solía comprar. La librera me miró con cierta curiosidad, pero después de unos segundos de duda, me mostró un par de volúmenes antiguos de fotografía y escritura. Los tomé con cuidado y hojeé sus páginas. Dentro de ellas había notas manuscritas, pequeños comentarios suyos, ideas que compartíamos y planes que nunca se concretaron. Todo parecía testimoniar que él siempre había sido transparente con sus pasiones, pero que había ocultado sus errores por miedo. Ese hallazgo me hizo reflexionar. Tal vez no todo había sido mentira. Tal vez el amor que sentí no era falso, sino que nuestras decisiones y miedos habían creado un laberinto imposible de navegar. Caminé de regreso al puente del río sosteniendo los libros contra mi pecho. Me senté en el borde observando cómo el agua se movía lenta y constante. Era un movimiento que me recordaba a la vida misma. Incluso después de la tormenta, el río sigue su curso. Al caer la tarde, decidí que necesitaba hablar nuevamente con él, pero esta vez no en su apartamento ni en un café. Necesitaba un espacio abierto, neutral, donde pudiéramos ser simplemente dos personas enfrentando sus verdades. Lo llamé y le propuse encontrarnos en los jardines de María Luisa. Su aceptación fue inmediata, aunque pude percibir un matiz de sorpresa en su tono. Llegué primero y me senté en un banco cerca de la fuente central. El sonido del agua cayendo, los reflejos dorados del sol en el pavimento húmedo y los pájaros cantando creaban un contraste extraño con la tensión que sentía en el pecho. No pasó mucho tiempo antes de que él apareciera. Caminó con pasos medidos, pero sus ojos buscaban los míos constantemente. «Isabel», dijo mientras se acercaba. «Gracias por venir otra vez». Asentí, no tenía palabras. Solo quería que esta vez las cosas fueran claras. «He estado pensando mucho», empecé. «He buscado entender y creo que he descubierto algo importante». Sus cejas se levantaron levemente, curioso pero cauteloso. «Quiero entender por qué hiciste lo que hiciste y también entenderme a mí misma. No solo para culparte o castigarte, sino para que podamos mirar esto con honestidad». Se sentó a mi lado. La distancia entre nosotros era mínima, suficiente para sentir la calidez del otro sin invadir el espacio. Nos miramos en silencio y por primera vez sentí que podíamos hablar sin miedo, sin gritos ni reproches. Comencé a relatarle lo que había encontrado en los libros, las notas, los comentarios,
los pequeños gestos que él había dejado y que nunca antes había visto con claridad. Mientras hablaba, noté cómo su expresión cambiaba, pasando de la inquietud a la comprensión y finalmente a un dejo de orgullo silencioso. «Nunca pensé que notarías eso», susurró. «Creí que todo se perdería en el tiempo, que esos pequeños detalles no significarían nada». «Significan todo», dije. «Me ayudan a comprender que no todo fue mentira, que no todo estaba roto por completo». El sol comenzaba a ponerse, bañando los jardines con una luz dorada y cálida. El reflejo en la fuente creaba destellos sobre su rostro, suavizando los rasgos tensos que aún llevaba. Por primera vez desde nuestra separación, sentí una conexión genuina, más allá de la pasión, más allá de la culpa, una claridad que nos permitía vernos con ojos nuevos. Mientras hablábamos, él me contó detalles que nunca me había dicho. Momentos de miedo, decisiones apresuradas, la incapacidad de enfrentar sus propios errores antes de que se desbordaran. Cada confesión era un fragmento de verdad que completaba el rompecabezas que llevaba días armando en mi mente. Me di cuenta de algo crucial. El descubrimiento más importante no era sobre él, sino sobre mí. Comprendí que mi dolor no solo provenía de su traición, sino de mis propias expectativas, de la forma en que había permitido que el miedo y la esperanza se entrelazaran de manera destructiva. Esa revelación me dio poder, me dio control sobre mi historia. El cielo se tornó violeta y las farolas comenzaron a encenderse lentamente. La brisa traía un aroma a flores húmedas y tierra mojada, y por un momento todo pareció calmarse. Respiré profundamente y sentí que algo dentro de mí se liberaba. No era el perdón completo ni la reconciliación, pero sí una aceptación tranquila de lo que había sido y de lo que aún podía ser. «Isabel», dijo él, suavemente, «no puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a caminar a tu lado si alguna vez decides que podemos reconstruir algo». Lo miré a los ojos y sonreí levemente. Esta vez no había dolor, ni gritos, solo la posibilidad de elegir, de decidir con claridad lo que quería para mí. «No sé qué pasará», respondí, «pero sé que puedo tomar decisiones sin miedo, y eso ya es un paso importante». Nos quedamos en silencio, observando la fuente y el reflejo de la luz sobre el agua. Había tensión, sí, pero ya no era destructiva. Era la tensión de la vida misma, de lo que se pierde, de lo que se descubre y de lo que aún puede ser reconstruido. Caminé hacia la salida del parque, sintiendo que cada paso era firme. Él me siguió a cierta distancia, respetando mi espacio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía control sobre mi vida, sobre mis emociones, sobre el rumbo que quería tomar. No necesitaba respuestas completas, solo claridad. Y ese descubrimiento, esa revelación de mi propio poder, era suficiente para comenzar a sanar. Después de mi encuentro en los jardines, regresé al apartamento con una sensación extraña, alivio, mezclado con determinación. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios y la luz dorada caía sobre las paredes de mi salón, dibujando sombras alargadas que parecían contar historias propias. Me senté junto a la ventana, sosteniendo la llave que él me había dado, pensando en los pasos que debía dar. Esta vez no iba a dejarme llevar por la emoción ni por la nostalgia. Esta vez sería consciente, estratégica. Primero respiré hondo y cerré los ojos. Cada decisión que había tomado hasta entonces la había sentido como una reacción. Ahora quería que cada movimiento fuera deliberado, con claridad y con dignidad. Abrí la agenda y comencé a escribir, como si organizar mis pensamientos en palabras fuera el primer paso para tomar control de la situación. No se trataba de él ni de lo que había hecho. Se trataba de mí, de mis límites y de la manera en que deseaba proteger mi corazón sin cerrarlo completamente al mundo. Decidí visitar los lugares que habían sido importantes para nosotros, no para revivir el pasado, sino para evaluar lo que significaban y lo que debía dejar atrás.
La primera parada fue el café donde habíamos compartido tantas conversaciones. Entré, pedí un té y me senté sola, observando la luz que entraba por la ventana. Recordé nuestra primera discusión allí, el primer malentendido que nos había marcado. Esta vez lo vi desde otra perspectiva, no como una herida, sino como un aprendizaje. Cada recuerdo se transformaba lentamente en claridad, en la posibilidad de elegir cómo responder a cualquier situación futura. Más tarde, caminé hasta el puente del río. Observé cómo el agua corría constante, indiferente a nuestra historia personal. Allí comprendí que la vida no se detiene y que cada decisión que tomamos es una forma de construir nuestro propio río, nuestro propio curso. Decidí que mi plan no sería vengativo ni impulsivo. No buscaba castigo ni reconciliación inmediata. Buscaba establecer mis límites, recuperar mi independencia emocional y avanzar con coherencia. Al regresar al apartamento, revisé mis pertenencias y recordé los objetos que todavía conservaban su esencia. Fotografías, libros, cartas. Los separé cuidadosamente, guardando lo que me recordaba momentos de aprendizaje y dejando de lado aquello que solo traía dolor. Cada acción era simbólica, cada libro colocado en su estante correcto, cada carta archivada, cada objeto en su lugar. Mi plan incluía recuperar la calma y la claridad antes de enfrentar cualquier decisión final. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba con luces cálidas, escribí un mensaje para él. No era un mensaje de reproche ni un ruego. Era un mensaje consciente, breve, que expresaba mis límites y mi intención de tomar el control de mi vida. Antes de enviarlo, lo releí varias veces, asegurándome de que cada palabra reflejara mi fortaleza sin cerrar la puerta completamente a la verdad compartida entre nosotros. Pulsé enviar y sentí un alivio profundo. Los días siguientes los dediqué a observar, a reflexionar y a planear con calma. Cada encuentro con él sería medido, cada conversación preparada. No podía volver a caer en la emoción desbordada que nos había llevado a tantos conflictos. Era consciente de que su presencia todavía tenía un peso, pero también comprendí que yo era capaz de sostenerme por mí misma. Decidí que, antes de cualquier reunión final, debía fortalecer mis propias rutinas. Caminé por Sevilla, visité parques, cafés y librerías, tomé fotografías y anoté pensamientos en mi cuaderno. La ciudad misma se convirtió en una aliada. Sus calles, sus luces y sus sombras me enseñaban a observar sin juzgar, a aprender sin aferrarme. Cada paso que daba era parte del plan. Construir una Isabel que pudiera enfrentarlo sin perder la calma, que pudiera decidir con claridad qué aceptar y qué dejar atrás. Una tarde, mientras lloviznaba suavemente, me senté en el puente del río con un cuaderno abierto. Dibujé el esquema de mis próximos pasos, estableciendo límites claros, tiempos para reflexionar y formas de comunicarme con él de manera consciente. Sentí que cada palabra escrita me fortalecía. Comprendí que mi plan no era sobre él, era sobre mi capacidad de decidir, de mantener mi dignidad, de proteger mi corazón mientras avanzaba. La noche cayó y la lluvia aumentó. Caminé bajo el paraguas, sintiendo cada gota como un recordatorio de que estaba viva, que podía moverse entre los recuerdos y las emociones sin ser arrastrada por ellos. Al llegar al apartamento, preparé té y me senté junto a la ventana, observando la ciudad mojada. Sentí que el plan había cumplido su primer propósito: darme control, claridad y serenidad. Esa misma noche recibí un mensaje de él. Sé que estás tomando tus decisiones. Respeto tu espacio. Nos veremos cuando estés lista. Mi corazón palpitó, pero esta vez no hubo ansiedad ni miedo, solo una sensación tranquila de poder. Comprendí que ya no estaba atrapada en la confusión ni en la espera desesperada. Mi plan funcionaba. Me permitía elegir, me permitía respirar, me permitía enfrentar el clímax de nuestra historia desde un lugar de fuerza y claridad. Al dormir esa noche, sentí que por primera vez en mucho tiempo
podía descansar sin miedo. El plan estaba en marcha, y aunque aún no sabía cómo terminaría todo, tenía la certeza de que mi camino estaba guiado por la calma, la estrategia y la dignidad. No había prisas, no había imposiciones, solo decisiones conscientes, hechas desde la serenidad de quien ha aprendido a sostener su propio mundo. La mañana comenzó con una calma engañosa. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y Sevilla parecía contener la respiración, como si supiera que ese día sería decisivo. Me levanté temprano, con la certeza de que debía enfrentar lo que había quedado pendiente, no con miedo ni con resentimiento, sino con claridad y dignidad. La llave seguía sobre la mesa, recordándome que algunas puertas no solo se abren, sino que también se cierran por voluntad propia. Salí a caminar por Triana, observando cada detalle de la ciudad. El aroma a pan recién horneado, el murmullo de los mercados, los reflejos del sol sobre los azulejos húmedos, todo me recordaba que la vida seguía, con o sin nuestros dramas personales. Cada paso me acercaba a la seguridad de mis decisiones. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, sin perderme en emociones desbordadas ni en reproches. El encuentro sería en el café donde todo comenzó, ese pequeño rincón junto al río que había sido testigo de risas, silencios y discusiones. Llegué primero y tomé asiento en la mesa junto a la ventana, observando cómo la luz entraba suavemente y dibujaba líneas sobre el suelo. Mi corazón latía con fuerza, pero de una manera distinta. No era miedo, sino determinación. Él apareció minutos después. Caminó lentamente, con los ojos buscando los míos. Se detuvo frente a la mesa y, por primera vez en mucho tiempo, nos miramos sin reproches ni expectativas. Había una tensión palpable, pero también un respeto silencioso, el tipo de respeto que solo se alcanza cuando dos personas comprenden la magnitud de sus errores y aciertos. «Gracias por venir», dijo. Asentí, dejando que el silencio llenara el espacio. No necesitábamos palabras inmediatas. El ambiente hablaba por sí mismo. El camarero nos trajo té, y mientras el vapor subía lentamente, sentí que podía observarlo con claridad, sin perderme en la emoción ni en la nostalgia. «Isabel», empezó con voz suave, «no espero que esto cambie lo que pasó. Solo quería que pudiéramos mirar todo con honestidad, una última vez». Lo miré y respiré hondo. Sabía que este momento decidiría el rumbo de nuestra relación, aunque aún no sabía si ese rumbo nos llevaría a la reconciliación o a un cierre definitivo. «He pensado mucho», dije. «He revisado recuerdos, reflexionado sobre nosotros y he comprendido varias cosas. No se trata solo de lo que hiciste, sino de cómo respondí, de cómo permití que el dolor me controlara». Sus ojos se suavizaron. Podía ver que comprendía que ya no me encontraba atrapada en la incertidumbre ni en el reproche. La fuerza que emanaba no era de orgullo, sino de claridad y autoaceptación. «Isabel, sé que no hay palabras suficientes», dijo, «pero quiero que sepas que lo que siento por ti sigue siendo real, aunque haya llegado tarde y de manera imperfecta». Asentí. Esta vez no hubo lágrimas, ni gritos, solo la sensación de poder sostener mi propia vida. Comprendí que el amor que sentimos no desaparece, pero tampoco define el futuro si no lo construimos con honestidad y decisión. «No sé si podemos reconstruir algo», dije, «pero sé que puedo caminar hacia adelante sin depender de tus errores ni de mi dolor». El café estaba lleno de un silencio respetuoso, interrumpido solo por el murmullo de la ciudad y el sonido del agua del río reflejando la luz. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta, dejando que él me siguiera con la mirada. Cada paso que daba era un acto consciente de libertad. Antes de salir, dejé la llave sobre la mesa. No la recogí. No necesitaba conservar símbolos de lo que ya había decidido dejar atrás. La llave representaba una puerta cerrada, no un regreso inevitable. Al volver a la calle, sentí cómo el aire fresco me llenaba de vida. La ciudad estaba viva, pero yo también lo estaba,
Finalmente en control de mi historia. Caminé hacia el puente del río. La lluvia comenzó a caer suavemente, como una bendición. Me apoyé en la baranda y observé cómo el agua reflejaba las luces de Sevilla, suaves y cálidas. En ese instante comprendí que el verdadero enfrentamiento no había sido con él, sino conmigo misma. Aceptar el dolor, asumir mis decisiones y reclamar mi dignidad. Él se acercó al puente. Nos miramos sin hablar, compartiendo un momento de entendimiento silencioso. No hubo promesas, no hubo reproches, solo la certeza de que cada uno podía continuar su camino sin arrastrar al otro. Gracias por todo, dijo, por escuchar, por comprender y por decidirte a seguir tu propio camino. Gracias a ti, respondí, por tu honestidad aunque haya llegado tarde. La lluvia nos cubría ahora completamente, cada gota recordándonos que la vida sigue, incluso después de la tormenta más fuerte. Nos dimos un último vistazo, una mirada cargada de memoria y respeto, y luego nos separamos lentamente. Caminé sola por las calles de Sevilla, con la lluvia mojando mi rostro. No había tristeza ni miedo, solo claridad y una sensación de liberación. Había enfrentado el pasado, había descubierto mi propia fuerza y había decidido mis límites con calma y dignidad. Cada paso era firme, consciente y lleno de vida. Al llegar a mi apartamento, me senté junto a la ventana, observando cómo la ciudad brillaba bajo la lluvia nocturna. Sentí gratitud por cada descubrimiento, por cada momento de tensión, por cada enseñanza que me había traído el amor y el dolor. No todo estaba resuelto, y tal vez nunca lo estaría por completo, pero había alcanzado algo más importante, mi libertad interior. Esa noche dormí profundamente, con la certeza de que podía mirar hacia el futuro sin miedo ni dependencia. La historia no había terminado como soñé, pero había terminado como necesitaba, con claridad, fuerza y aceptación. Al despertar, el sol se filtraba por la ventana. Sevilla parecía sonreír suavemente. Caminé hasta el puente del río, dejando que el viento y la luz tocaran mi rostro. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz. La tormenta había pasado y yo estaba lista para continuar, con la fuerza de quien ha aprendido a sostener su propia vida.